En punto de la noche. Bienvenidos, bienvenidas a otro en vivo de Defensa Policial, mis queridos y muy estimados hermanos de armas. Defensa Policial sale de lunes a viernes a las 9 de la noche, se descarga el en vivo y se cuelga en nuestro canal de YouTube, Pedro Viloria, y también en la página de Facebook de Defensa Policial. Así que bueno, si usted de repente se perdió este en vivo, no se preocupe, vaya al Facebook Defensa Policial y ahí encontrará en un lapso de 24, como mucho 48 horas, encontrará el enlace que está en YouTube, correcto. Y bueno, si quieren seguirnos en YouTube, no hay ningún problema. Nos siguen por aquí, nos siguen por YouTube para aumentar pues las suscripciones por allá. Y bueno, y si nos quieren seguir en Instagram, en Twitter, bueno, usted me busca ahí, Pedro Viloria, y bueno, hace el seguimiento correspondiente. Bueno, el día de mañana creo que no va a haber en vivo, ¿ok? Creo que no va a haber en vivo, porque voy a dar una clase de otro tema y me he comprometido y bueno, pero bueno, ahora les digo, vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente y ustedes como saben siempre emitimos nuestros saludos correspondientes para la gente que ve aquí el en vivo, pero por el canal de YouTube que ya está grabado y no quiere escuchar toda esta introducción, bueno, adelanta un minuto más o menos, 50 segundos, adelanta un minuto y entramos al tema. También uno se tarda un poquito porque hay que madurar el live, la conexión, ¿ok? Para que no se caiga. Eh, bueno, por ahí empiezan los saludos. Lazo Deiner me envió un me gusta. Brian Díaz se une y también saluda. Y bueno, como siempre, hoy es un tema interesante. Vamos a hablar de ese auto de valoración y determinación de los cargos dentro del procedimiento de destitución, enarbolado, encabezado por nuestros amigos de la Inspectoría para el Control de la Actuación Policial. Y también podemos mencionar, porque bueno, más adelante haremos un TikTok Live sobre la ley de policía de investigación, la ley del estatuto. Pero en el caso de esa norma no vamos a encontrar esto de la autodeterminación de los cargos y valoración de los cargos, sino vamos a encontrar un concepto que se llama imposición de los hechos y de las actas. ¿Ok? Repito, en la ley del estatuto del 6CPC, para hablar más claro, ¿verdad? La ley del estatuto del 6CPC, vamos a encontrar imposición de hechos y actas. ¿Cómo se come eso? Bueno, es lo mismo cuando trabajamos con ICAP, que es el auto de valoración y determinación de los cargos. Aquí nos dice Carolina Ochoa, bello Dios te bendiga grandemente desde Maturín. Saludos, gracias Carolina. José Celi, saludos, jefe de la policía de Carabobo, saludos a toda la gente bella del estado Carabobo. Abogado Sergio, Ana Peroso, se conecta, Goigu, también, el Ricky, no sé qué cosa, Ocelia, Julio, bueno, conectándose bastante gente al envío. Vamos a entrar en materia. Una vez estábamos debatiendo un colega y yo este tema del auto de valoración de los cargos. Y él me hacía un paralelismo con el aspecto penal y él me decía, bueno, Pedro,
ese auto de valoración de cargos, también llamado antes en leyes anteriores y también en la ley del estatuto de la función pública, la llamada formulación de los cargos. A mí me gusta más ese término, formulación de los cargos. Pero bueno, auto de valoración y determinación de los cargos es ahora. Me decía este colega, al cual aprecio mucho, me decía que equiparaba ese auto al acto conclusivo de acusación cuando estamos en el ámbito penal. Y yo le dije que, por supuesto, salvando las diferencias de esas áreas pues de competencia penal y administrativa, yo coincidía con él en muchos aspectos, o sea, en virtud de esa comparación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la administración policial en este caso, esa Inspectoría General en el caso del CICPC, esa ICAP en el caso de las policías, bien sea nacional, estadales o municipales, tienen que incorporar la conducta que supuestamente desplegó el funcionario policial en una de las causales de destitución que está en la norma administrativa. Es decir, esas faltas graves. Hay manera de entender, por supuesto. En el catálogo, en la tipología que existe de las faltas graves, la administración tiene que encuadrar como si fuera un pie a la horma del zapato. Eso tiene que encajar. Ese zapato no puede ser ni más grande ni que le quede apretado al pie. No. Tiene que calzar lo justo. Y por eso se hace ese paralelismo, esa comparación con el acto conclusivo de acusación en el ámbito penal. Porque sigue como que la misma suerte. El fiscal del Ministerio Público, en su capítulo pues, de preceptos jurídicos aplicables, bueno, él va a colocar, esta persona, este imputado, la conducta yo la subsumo dentro de estos delitos, dentro de este tipo penal. Bueno, igual va a ser la administración policial en el caso, repito, de este procedimiento de destitución y que, bueno, a partir pues de lo que estipulan las faltas, en este caso las graves, tiene que colocarlo ahí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la narración del articulado, en el caso de las faltas, el mismo numeral contiene, mejor dicho, varios tipos administrativos. Ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Cuando dice una de las causales, comisión intencional, coma, después dice negligencia, coma, inobservancia, coma. Ya con esos términos te está diciendo o te está mostrando varios escenarios que contempla el mismo numeral. ¿Me estoy explicando bien? Esto está muy enredado. Fíjense. Hay una conducta que realiza el funcionario policial y de repente, vamos a suponer que es una conducta negligente. Negligente. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que entra dentro de la causal. Pero ojo, la causal tiene varios tipos, queriendo decir que la administración policial me tiene que explicar en ese auto de valoración y determinación de los cargos que es en la negligencia que
cayó, digámoslo así, entre comillas, se cayó la conducta del funcionario. ¿Me estoy explicando bien? Si no me estoy explicando bien, escríbame por ahí. Correcto. Porque, repito, el mismo numeral te dice comisión intencional. Bueno, si la conducta que yo investigué fue negligente, no hay comisión intencional. O sea, comisión intencional de hacer algo malo, por supuesto, ¿no? No hubo conducta negligente, pero las ICAP, las inspectorías generales, cometen el error, y vaya, si hay un funcionario de la ICAP por acá, bueno, debería tomar nota. Y le estamos dando tips a la ICAP, vaya a favor, ¿no? Tiene que explicar y tiene que detenerse en la conducta negligente que expresa el numeral. Obviar la comisión intencional. Si su teoría del caso, su investigación, repito, es la conducta negligente. Pero tú sabes lo que hacen estas personas, estos funcionarios. Y eso que cuando yo voy a las audiencias de consejo disciplinario, que ya llevo tiempo, se los digo, pero por favor, siguen cometiendo el mismo error. Por desconocimiento o por flojera. Y a veces por ambos dos inclusive, como diría un buen venezolano. Entonces lo que hacen es, bueno, numeral 2, comisión intencional, negligencia, inobservancia. Entonces, como yo lo quiero votar al funcionario por negligencia, yo pongo en el auto de valoración y formulación de cargo la palabra, ejemplo, negligente, en negritas y subrayado. Como que si el consejo disciplinario, como si este servidor si fuera defensor de esa causa administrativa, ya, tendría que darme por enterado, tendría que darme por explicado que como tú le pusiste unas negritas a la palabra negligencia y un subrayado y al final le pusiste un entre paréntesis, ¿cómo que le ponen? Negritas y subrayados nuestro, cierro paréntesis. Entonces, yo debo asumir de que tú estás en el escenario de la negligencia. No, mijo, no, mija. Tú me tienes que explicar en el auto de valoración y determinación de los cargos o en ese auto de imposición de los hechos y las actas, en el caso si fuese una investigación administrativa llevada por la Inspectoría General del 6CPC, me tienes que explicar porque es un derecho que tiene ese cuestionado, es un derecho que tiene ese investigado, es un derecho que tiene ese administrado a saber por qué Carrizo me investigaste y por cuál de las causales tú eventualmente me vas a destituir del cargo. Me lo tienes que explicar. No es que, mira, yo te voy a votar por esto, mijo, por esta palabrita que te la estoy subrayando. Y más nada. Entonces vemos esos autos que tienen dos características. Uno, un copia y pega de los hechos, ¿verdad? Si yo entrevisté a fulano de tal, entonces yo coloco la formulación. Uno, entrevisté a fulano de tal. Ok, entrevistaste a fulano de tal, pero me tienes que explicar cuál es esa pertinencia, por qué lo entrevistaste, qué aportó a la investigación. Colocan también como elementos de convicción dentro del auto de valoración y formulación de cargo el nombramiento del funcionario. Bueno, pero como para poner más gorda el auto. Bueno, pero no estamos dentro de la misma policía. Si tú hiciste un auto de apertura de un funcionario policial, es porque estás investigando a un funcionario policial. Digo yo. Ya lo estás asumiendo de que es un funcionario.
Entonces, no, que yo, tremenda acta, me trasladé a recursos humanos para que me dieran el nombramiento del funcionario, para saber qué es funcionario policial. Bueno, eso no afectaría mucho, pero lo que sí afecta, repito, es lo que estamos hablando, lo que estamos conversando, que es que la administración policial, la ICAP, la Inspectoría General del CICPC, no me explica en ese auto de determinación de los cargos qué fue lo que Carrizo yo hice mal, no me lo fundamenta, no me lo motiva. Y entonces, cuando comparecemos a esas audiencias del Consejo Disciplinario, si nos encontramos con unas personas que también piensan lo mismo, entonces empezamos a tener problemas. Porque, bueno, saldrá mal destituido el funcionario y entonces buscaremos un ser más pensante, y con esto no estoy, o más estudiado, vamos a cambiar el pensante pero estudiado, un ser más estudiado que sería un juez de la jurisdicción contencioso administrativa, que tú le expliques esto y bueno, el juez te conceda la razón, pues, o en alzada a la corte de apelaciones. Pero qué necesidad habría que llegar hasta allá. O sea, es difícil de comprender eso. Pareciera que sí. El fiscal del Ministerio Público, volviendo a la analogía, a esa comparación que les hice el comentario pues inicial, de repente la excusa es, cónchale, es que yo tengo mucho trabajo. Entonces hice un copy pega ahí, bro. No, no, estás jugando con la vida de una persona. O sea, me tienes que explicar el porqué. Me tienes que colocar bien el porqué. Porque ya tú tuviste un lapso de investigación, una fase preparatoria para preparar eso. Claro, ¿cuál es la técnica en el ámbito penal, en este caso del Ministerio Público? Bueno, colocarle el mayor delitos de los delitos posibles para después ir fileteando eso, desmenuzando eso, hasta llegar, bueno, a una situación media. No debería ser así. Debería ser al revés, porque la precalificación que hace el fiscal del Ministerio Público, cuando lo hace, ejemplo, en la audiencia para oír al imputado o en la audiencia de detenidos en flagrancia, lo que está haciendo es una precalificación que es provisional.
provisional. Correcto. Entonces, inclusive, en el ámbito administrativo, pudiéramos estar en presencia de repente de una notificación, una notificación que narre unos hechos y posteriormente en el auto de valoración y determinación del cargo, bueno, te lo explique mejor. Porque cuando usted pasa a la contestación de ese auto, es decir, al llamado escrito de descargo. También lo podría llamar escrito de defensa. Bueno, yo tengo que precisamente atacar esa teoría que plantea la ICAP o la Inspectoría General del CICPC. Pero si no es clara, si no es precisa, si no es seria, entonces, ¿cómo la ataco? Claro, la ataco desde el punto de vista de la nulidad, de que está mal hecha, desde un aspecto procesal, porque está mal hecha. Porque al fondo resultaría difícil. Claro, se podría ir al fondo, pero bueno, sería complicado, complejo, correcto. Entonces, repito, para mí el centro de este procedimiento de destitución
en policía municipal, bien sea en seis CPC definitivamente es el auto de valoración y determinación de los cargos, o en el CPC, esa imposición de los hechos y de las actas. Correcto. Sería la materialización de la teoría del caso de la administración. Y hay que contestarla bien desde todos los ámbitos, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista de una eventual nulidad, correcto. Y también yendo al fondo. Posteriormente haremos otro contacto donde podremos hablar de las pruebas y otras cosas relacionadas con el, el proceso
oye, vamos a hablar de la asistencia. Lo que pasa es que el procedimiento de asistencia no es el procedimiento olvidado. No, quieren bótalo, bótame al funcionario. Pero jefe, tenemos la vete a una asistencia obligatoria. Porque está ahí, está encuadrada dentro de, de algunas causales ahí, de repente las causales, las leves, menos graves. No, bótame. Ah, atender la consecuencia, porque es un procedimiento mal, y menos si no sabe sustanciar. Correcto. Menos si no sabes investigar. Ahí donde está, queridos amigos y amigas, el problema. Correcto. Vamos a saludar algunas cosas. Si hay
ta, 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 ta. Aquí dicen, amigos, saludos, buenas noches, dice Frank Sánchez, Jesús Ramírez, el original, bueno, saludo. Ajá, Napoveto, amigo, claro que todos somos amigos. Buenas noches, saludos. Con respecto el funcionario que fue presentado por el fiscal número 12, bueno, pero imagínate tú, pero fiscal decimosegundo ¿de dónde? De Trujillo, del área metropolitana de Caracas, del estado Bolívar, no sé, hay demasiados casos en curso. Mi querido amigo Víctor, ¿ok? Entonces, bueno, espero que les haya gustado y, y- y- y espero que sepan apreciar este aporte que se hace desde esta tribuna virtual en pro de el sagrado derecho a la defensa que poseen los funcionarios policiales. Por ahí estuve tentado
responderle a un colega, responderle a otro, bueno, pero ¿quién nos defiende a nosotros? Bueno, amigo mío, nadie está exento de meterse en un problema. Nadie nadie en este mundo está exento de meterse en un problema. Nadie en este mundo está exento de cometer un exceso. Nadie en este mundo está exento de cometer un error, porque la naturaleza humana
estoy de acuerdo, hemos firmado un contrato social que es la Constitución, en este caso la de Venezuela, y que bueno, invocando otras, otros dispositivos legales se configura pues el sagrado derecho a la defensa y al debido proceso. Todos absolutamente todos tenemos derecho a una asistencia jurídica independientemente de lo que se haya hecho. Eso no tiene nada que ver. Y debemos ser tratados como inocentes hasta que se demuestre lo contrario a través del proceso, bien sea el penal o bien sea el administrativo. Nos arropa ese principio de presunción de inocencia. Me pongo muy triste
en evidencia a personas en las redes sociales de que han cometido un delito, que han cometido una falta, y lo colocan al escarnio público, atacando, ¿verdad?, ese bien intangible que es el honor y la reputación. Pero esas mismas personas, esas mismas instituciones que realizan esos señalamientos, no publican las sentencias, pues, o la noticia, o la reseña, o la minuta, cuando se obtiene un funcionario o una persona obtiene una sentencia absolutoria, que después de todo un proceso, en el caso penal, fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio, inclusive fase recursiva, obtiene su sentencia definitivamente firme, absolutoria. Es decir, le ganó al sistema, le ganó a la fiscalía. En el caso administrativo, le ganó a la policía, le ganó al ICAP. Debería haber una minuta, una nota que diga, en fecha tal, bueno, nosotros colocamos la foto del ciudadano o funcionario policial fulano de tal, quien presuntamente para esa fecha nosotros lo señalamos haber cometido tal falta administrativa, tal delito, tal. Después de un largo proceso, después de un proceso, tal, en fecha tal, ese funcionario obtuvo sentencia absolutoria, no se le pudo comprobar que estoy involucrado en esto y esto y esto. Y bueno, se ha hecho justicia y será reincorporado a las filas de la policía. Yo jamás he visto eso. ¿O será que yo vivo en Narnia? O sea que abro una cuestión ahí, un portal, y me meto en el portal y aparezco en Venezuela y aparezco en Narnia.
¿Será que es eso? ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no se reivindica a la persona? ¿Por qué no se reivindica al funcionario después de todo eso? Yo les conté el live pasado que la defensa, pues en este caso asistido por mi persona, obtuvo una gran victoria en un, en un juicio, obteniendo la sentencia absolutoria de un funcionario policial por el delito de trato cruel. Vamos a ver si vamos a la fase recursiva, porque de repente el Ministerio Público nos apela. Le contestaremos. Pero, pero no ha habido nota, no ha habido ningún movimiento por parte de la administración policial para empezar a reivindicar el nombre de ese funcionario. ¿Okay? Eso hace falta, hace falta esa reparación
de la persona, en este caso el honor policial. Eso hace falta. Eso hace falta porque sube la moral. Está la ética profesional de por medio. Bueno, media hora de programa, digámoslo así. Espero que les haya gustado. Este video estará en YouTube. Busquen Pedro Viloria en YouTube y ahí se pueden suscribir y ver los videos anteriores con más calma. Y de igual manera, la página de Defensa Policial en Facebook. Vamos a ver si hay un saludo para despedirnos. Porque esta reflexión me dice, ajá, ¿usted es abogado, amigo? Sí, soy abogado. Te puedo enviar un video para que explique sobre el caso del supervisor que fue presentado.
bueno, no sé, ¿cuántos supervisores habrán cometido en Venezuela? Mándamelo para ver, pues. Mándame el video. O sea, el video ese del, del que le pegó el pescozón a la alumna. Que es el que está sonando. Haremos un TikTok live, pero vamos a esperar que avance el caso. Se debe garantizar el debido proceso, por supuesto. Y como abogados debemos velar de que se cumpla ese debido proceso. Bueno, ese es la lucha. Incansable lucha. Bueno, queridos amigos, hermanos de armas, hermanas de armas, nos vemos. Será para el viernes. Mañana no tendremos TikTok Live. Mañana
una clase, bueno, de otra, dictar una clase de otra materia.